Hubo un tiempo en que el domingo tenía un ritmo distinto, casi sagrado en su silencio y en sus pequeños gestos. Muchos lo recuerdan, pero pocos saben por qué se sentía tan diferente y qué fue lo que realmente cambió. Parte 1. El silencio especial de los domingos. Había algo en el aire de los domingos que no se podía explicar del todo. No era solo la falta de ruido, sino una especie de pausa compartida. Las persianas se abrían más tarde, las calles tardaban en llenarse y el mundo parecía moverse con una lentitud distinta. Muchos de nosotros crecimos con esa sensación. El domingo no era un día cualquiera. Incluso los sonidos eran diferentes. Se escuchaban pasos lejanos, alguna puerta que se cerraba con cuidado, el eco de una conversación en la distancia. No había prisas. Nadie corría. Era como si todo el barrio hubiese decidido, sin decirlo, que ese día debía ser vivido de otra manera. Y en ese silencio se creaba algo más profundo. Una conexión invisible entre vecinos, entre familias, entre generaciones. Porque todos compartían ese mismo ritmo, ese mismo tiempo suspendido. Era un silencio lleno, no vacío. Un silencio que acompañaba. Parte 2. Las calles vacías al amanecer. El amanecer del domingo tenía una luz distinta, más suave, más dorada, como si el propio día supiera que debía comenzar sin sobresaltos. Las calles, normalmente llenas de movimiento durante la semana, aparecían casi desiertas. Algunos hombres salían temprano, caminando despacio, manos en los bolsillos, observando sin prisa. Las mujeres abrían las ventanas, dejando entrar el aire fresco mientras organizaban la casa. Los niños, por una vez, no tenían que levantarse temprano. Y eso también cambiaba el ritmo del hogar. Las bicicletas apoyadas contra las paredes, los bancos vacíos en las plazas, los comercios aún cerrados, todo formaba parte de esa escena que se repetía semana tras semana. No era soledad, era tranquilidad. Era la sensación de que el tiempo pertenecía a cada uno, sin interrupciones, sin obligaciones urgentes. Parte 3. El olor a comida casera. Si había algo que definía el domingo, era el olor que salía de las cocinas. Desde media mañana, los aromas empezaban a mezclarse en el aire. Guisos lentos, pan recién hecho, platos que requerían tiempo y paciencia. Cada casa tenía sus propias costumbres, pero todas compartían ese mismo ritual. Cocinar no era solo una tarea, era parte del día. Algo que se hacía con calma, sin mirar el reloj. Muchos recordamos cómo ese olor se colaba por las escaleras, por los patios interiores, llegando hasta la calle. Era una señal silenciosa de que el domingo estaba en marcha. La comida reunía. Era el momento en que todos se sentaban juntos, sin prisas, sin distracciones. Y ese simple acto, repetido cada semana, construye recuerdos que aún permanecen. Parte 4. La ropa de los días especiales. El domingo también se notaba en la forma de vestir. No era una cuestión de lujo, sino de intención. La ropa se elegía con cuidado, como si el día lo mereciera. Camisas planchadas, vestidos guardados para ocasiones especiales, zapatos limpios. Incluso los niños sentían que había algo distinto en ese pequeño detalle. No se trataba de aparentar, sino de respetar el momento, de darle al día un significado diferente. Salir a la calle vestido así cambiaba la forma de caminar, de saludar, de relacionarse con los demás. Era otra manera de marcar el ritmo del domingo. Los paseos en familia sin prisa. Y después de comer, llegaba uno de los momentos más esperados, el paseo. Familias enteras salían a la calle, caminando juntas, sin destino fijo. Las plazas se llenaban poco a poco. Los bancos ocupados, las conversaciones cruzadas, los niños corriendo de un lado a otro. No había teléfonos, ni distracciones constantes. Solo el presente, solo ese momento compartido. Se caminaba despacio, se hablaba, se observaba. A veces se repetía el mismo recorrido cada semana, y aún así nunca resultaba aburrido, porque no importaba el lugar, sino la compañía. Y en esos paseos, aparentemente simples, se construía algo que hoy resulta difícil de definir, pero fácil de echar de menos. Parte 6. Los bares llenos de conversaciones. A medida que avanzaba la tarde, los bares comenzaban a cobrar vida. No eran lugares de paso rápido, sino espacios donde quedarse. Mesas ocupadas durante horas, vasos que se llenaban y vaciaban lentamente, y conversaciones que parecían no tener prisa por terminar. Muchos de nosotros recordamos ese murmullo constante, esa mezcla de voces que creaba una especie de música de fondo. Se hablaba de todo y de nada, del trabajo, del barrio,
de pequeños detalles cotidianos. Los camareros conocían a los clientes por su nombre. Sabían lo que iban a pedir incluso antes de que se sentaran. Y eso también formaba parte de esa rutina compartida. No hacía falta mucho más. Un café, una bebida sencilla y el tiempo suficiente para dejar que la conversación fluyera. El domingo en el bar no era consumo, era encuentro. Parte 7. Los niños jugando hasta tarde. Mientras los adultos conversaban, los niños encontraban su propio mundo en la calle. Sin coches, sin grandes peligros, sin horarios estrictos. Jugaban en grupo, inventando reglas, creando juegos que cambiaban cada semana. Las bicicletas, las canicas, las carreras improvisadas, todo servía para llenar la tarde. Nadie los llamaba cada pocos minutos. Había confianza, una sensación de seguridad que permitía que la infancia se desarrollara en libertad. Y cuando el sol empezaba a caer, esa luz dorada marcaba el final del día. Pero no el final del juego. Aún quedaban minutos, aún había risas, aún había energía. Era un tiempo que parecía infinito. Parte 8. La sobremesa que nunca terminaba. Después de la comida, venía algo que definía el domingo tanto como cualquier otra cosa: la sobremesa. Las mesas no se recogían inmediatamente. Nadie tenía prisa por levantarse. Las conversaciones continuaban, cambiaban de tema, se alargaban sin esfuerzo. Se hablaba de recuerdos, de historias familiares, de cosas que quizás solo se contaban en esos momentos. Los niños escuchaban, a veces sin entender del todo, pero absorbiendo ese ambiente. Era una forma de aprender sin darse cuenta. El café llegaba, luego quizás otro. Y el tiempo seguía pasando sin que nadie lo midiera realmente. Era una pausa dentro del propio día. Parte 9. La radio como compañía constante. En muchas casas, la radio estaba siempre presente. No como protagonista, sino como una compañía silenciosa. Sonaban programas, música, voces familiares que marcaban el ritmo de la tarde. Era un fondo que acompañaba sin interrumpir. No había elección infinita, ni interrupciones constantes. Lo que sonaba era lo que había, y eso formaba parte de la experiencia. La radio conectaba, no solo dentro de la casa, sino con algo más amplio, con otras casas, con otras personas que estaban escuchando lo mismo en ese mismo momento. Era otra forma de compartir el tiempo. Parte 10. La sensación de comunidad real. Y quizás, sin darnos cuenta, todo aquello tenía un hilo común: la sensación de comunidad. No era algo que se explicara, ni que se buscara de forma consciente. Simplemente estaba ahí, en los saludos, en las miradas, en las rutinas compartidas. El domingo no era solo un día individual, era un día colectivo. Todos, de alguna manera, participaban en ese mismo ritmo. Se sabía quién vivía en cada puerta. Se reconocían las caras. Había una cercanía que no necesitaba palabras. Y en ese conjunto de pequeños detalles, se construía algo que iba más allá de las costumbres. Algo que se sentía. Muchos de nosotros vivimos aquellos domingos de una forma que hoy cuesta describir con palabras. Cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde creciste? ¿Y cómo eran tus domingos en aquella España de antes?